habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Sammy Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 24. No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia, y en sus palabras siempre traen problemas. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas, todos detestan al burlón. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir
Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ¡ay, no lo sabíamos! Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un fruto brillante y tus esperanzas no se truncarán. No estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? A continuación, hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. El juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable, recibirán bendiciones en abundancia. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces miraba y pensaba en lo que veía. Aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Hola mi amigo y amiga querida, nos encontramos nuevamente aquí en tu canal Estudiando la Biblia cada día. Gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad, porque sin lugar a dudas, hoy, a través de la palabra, tu vida y mi vida será llena de bendición. Seguimos con el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios, y hoy el capítulo 24. No sé si has notado, mi amiga y amigo, que este libro responde 2 o 3 preguntas constantemente. La primera es, ¿quién debo ser yo? ¿Sabes? Esa pregunta la responde este libro. ¿Quién debo ser? Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí la casa es símbolo del hogar, de la vida también, sobre todo de nuestra propia vida. Una buena vida se construye
con sabiduría y con ciencia. Ciencia es el conocimiento, es decir, tu vida debe ser construida con sabiduría, con conocimiento también. Así que debemos ser sabios y aplicados al conocimiento que edifica. Por eso te felicito, porque si estás aquí en este canal y te estás quedando y te estás suscribiendo ahora si no lo has hecho, estás tomando la decisión de abrir tus oídos al conocimiento, a las cosas buenas, al mensaje positivo que trae la palabra de Dios. Porque en este canal solo estudiamos la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Así que te felicito porque has tomado la decisión de adquirir el conocimiento positivo de la palabra de Dios. Y esto te va a traer lo que dice aquí, te va a traer crecimiento, vas a ser edificado en la prudencia. Y conciencia, dice, se llenan las cámaras de todo bien, vas a tener todo bien preciado y agradable. Ahora, ¿cómo se logra esto? Primera pregunta, ¿quién debo ser? Ya vimos, debemos ser personas llenas de sabiduría y de conocimiento. Y número 2, ¿pero cómo vamos a ser sabios? Mira, el versículo 1 y 2 lo contesta. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees juntarte con ellos, porque su corazón trama violencias e iniquidad hablan sus labios. Hablemos sinceramente, mis amigas, amigos. En algún momento hemos sentido envidia por el malvado, porque hay gente mala que ha prosperado. Pero ya hemos estudiado en el transcurso de este libro que el malvado finalmente llegará a un punto donde perecerá. Le espera la muerte eterna y sabemos que dentro de su corazón no hay felicidad porque nunca tiene sosiego. Así que sobre todo evitemos tener esa envidia al que prospera en la maldad. Versículo 19 nos dice más sobre esto. El 19 y el 20. No te juntes con los malignos, ni envidies a los malvados, porque para el malo no habrá buen fin. La lámpara de los malvados se apagará. Pero tú y yo, dice la palabra de Dios, resplandeceremos siempre con la luz de Cristo Jesús en esta tierra y permanecerá nuestra lámpara, nuestra vida encendida en la gloria de Dios. Porque cuando Cristo venga, seremos llevados a su reino. Así que no envidiemos. Versículo 6, porque con ingenio harás la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Ingenio harás la guerra. Clara alusión a la planificación. Debemos planificar, priorizar, que es lo más importante, atendiendo el consejo, buscando el consejo. Versículo 27 dice algo más. Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y edifica después tu casa. Hay que priorizar por dónde vamos a hacer las cosas, por dónde vamos a comenzar, qué es lo más importante por hacer. Versículo 10 ahora dice, si flaqueas en el día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. La adversidad siempre vendrá. Hoy día estamos enfrentando adversidades. Tú estás enfrentando hoy problemas, amiga que me escucha. Yo sé que tienes adversidades. Amigos, yo sé que tienes algunos problemas que te agobian. Cuidado, no flaquees, dice. Si flaqueas en el día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. No flaquear. Así que ánimo. Si estás pasando por un momento crítico, pídele a Dios fuerza y sigue adelante. No flaquees, no desistas, sigue perseverando, sigue luchando. Dios te dará la victoria, como ya estudiamos en un capítulo anterior. No es por nuestra fuerza, siempre con la ayuda y el poder de Dios alcanzaremos la victoria. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que tienen su vida en peligro. Nosotros tenemos que ser buenos samaritanos. Recuerda esa ilustración dada por Cristo Jesús, aquella historia del buen samaritano, que libró de la muerte a un hombre que yacía en el camino, tirado, sin esperanza, herido. Debemos ser hombres y mujeres de compasión. Versículo 16, porque aunque 7 veces caiga el justo, aquí hay otra enseñanza importante de este capítulo. Subraya el versículo 16, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse.
Y dice la segunda parte de este versículo, pero los malvados o los malos caerán en el mal, caerán, se hundirán en la desgracia. Y allí termina su historia. El malvado caerá en el mal, se hundirá en la desgracia y allí terminará su historia. Los justos, en cambio, si caen 7 veces, se recuperan, vuelven a levantarse. Si es justo, ¿quién es justo? Justo es la persona que ha decidido vivir en el camino de Dios, en la justicia de Dios, que ha aceptado a Cristo la justicia, porque la justicia es Cristo Jesús, quien se entregó por nuestros pecados, quien se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y a través de su muerte tenemos perdón. Si nosotros nos acogemos a esa justicia de Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador personal, somos llamados en la Biblia justos, aunque seguimos siendo aquí en esta tierra, en este estado carnal, pecadores. Pero un pecador con Cristo tropieza y sigue para adelante porque va agarrado de la mano de Dios. Si de repente en un momento nos descuidamos y nos soltamos del Señor, vamos a caer, pero recordamos que Él está allí para darnos la mano, nos agarramos de Él y seguiremos adelante. Si estoy hablando a alguien ahora, amiga, amigo, que estás caído porque tuviste un error, porque cometiste una falta, no te desanimes. Toma la mano de Jesús y dile, Señor, sé que me estás esperando. Él te está extendiendo la mano, agárrate de ella y levántate, porque tú eres una mujer justa, un hombre justo, que seguirá en victoria en el nombre del Señor. Si 7 veces cae el justo, se levanta otra vez y sigue adelante su camino de victoria con la ayuda y el poder de Dios. Vamos al versículo 17. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. No podemos reírnos, alegrarnos por la caída de otra persona, aunque sea una persona mala, aunque sea un enemigo. Puede ser cierto que merece su caída, merece fracasar, pero aún así no debemos alegrarnos, porque Jesús nos invita a amar al prójimo y dice Él que debemos amar hasta al enemigo. Y este es un gran desafío, pero el Señor nos ayude a cumplirlo. Y vayamos ahora al versículo 10. Nuevamente, bueno, dejemos el 10 para después. Quiero leer ahora el versículo siguiente. Vamos al 19. No te juntes con los malignos, ni envidies a los malvados. El versículo 27. Prepara tus labores fuera. Ten prioridad. 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo. No digas falsedades con tus labios. Siempre debemos hablar la verdad. No digas haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según merece su obra, no a la venganza. Consejos que se repiten en varios textos del libro de Proverbios. 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían cubierto la tierra y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón, lo vi, aprendí la lección, un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Esta es una alusión en la parte final de este capítulo 24 a el peligro de la pereza. Allí se nota en la viña, en la parcela, en la finca de aquel perezoso. Las espinas crecieron, la maleza se apodera del cultivo y ya no habrá fruto sino miseria. Cuidado con la pereza, nos advierte aquí en estos versículos. Seamos diligentes. Y termino haciendo énfasis, según el versículo 10, amigos, si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Algunos de ustedes me están escuchando ahora, pero sé que tienes preocupaciones en tu mente, en tu corazón. Escribe aquí tu pedido, estamos orando por ti, pero no flaquees, amiga, amigo. Persevera. Recuerda lo que Jesús te dice hoy en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Confiad en Dios. Jesús venció, tú vas a vencer. Ánimo, el Señor está contigo. Vamos a terminar con una oración
para ser despedidos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra de hoy. Gracias por el ánimo que nos das. Ayúdanos a vivir estos consejos, ponerlos en práctica y de esa manera ser llenos de paz y ser bendición para otros también. Ayuda a mis amigas y amigos que hoy están pasando por momentos de aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero tú has vencido al mundo y nos invitas a confiar en ti para igualmente vencer. Oh Dios eterno, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía hoy y en Jesús te lo agradecemos y pedimos amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Corrí la vida entera sin que me detuviera mis pies a la carrera y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté de huir y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, yeah. Sin merecer me abrazaste, yeah. Y sigo aquí. ¿Qué sería de mí sin ti? Señor, me encontraste, yeah. Sin merecer me abrazaste, yeah. Y sigo aquí. ¿Qué sería de mí sin ti? Anduve por ahí, vagabundo sin ti. Pensé que era mi fin, pero llegaste a mí. Tú cambiaste el panorama, se acabó todo mi drama. Ahora soy feliz gracias a ti. Y si me quedaste sin respiración, tú eres mi aire, mi solución. Pues mi universo gira en torno a ti, Jesús. Y ahora quiero acercarme y conocer tu corazón. Y digo no, nada me satisface como lo hace tu amor. El ser bueno te nace, así eres tú, una perfección. Para describirte no existe canción. Y traté de huir y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, yeah. Sin merecer me abrazaste, yeah. Y sigo aquí. ¿Qué sería de mí sin ti? Señor, me encontraste, yeah. Sin merecer me abrazaste, yeah. Y sigo aquí. ¿Qué sería de mí sin ti? Porque anduve muerto
en mis delitos y pecados, pero tú me diste vida. Tú me encontraste. Te amo, Jesús. Teofanía, Cristian Ponce, de la A a la Z, Obrín. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno.
Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¡Ah, sí! ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: El Dios de los hebreos nos ha visitado. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? ¡Vuelvan a trabajar! Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día,
El faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. ¡No reduzcan la cuota! Son unos perezosos. Por eso claman. Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces, los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. ¡El faraón dice lo siguiente! Ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan. Pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción. Tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después, azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas? ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? ¡Ni ayer ni hoy! Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón. Por favor, no trate así a sus siervos. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa. Es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: Ustedes son unos holgazanes, haraganes. Por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar. No se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: ¡que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios! Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano. Les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!
Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Ha llegado el momento de la primera entrevista con el rey de Egipto. Moisés se presentará ante el faraón. El pueblo de Dios había escuchado las palabras de este siervo humilde y habían creído por fe que era el momento de la liberación. Con gozo, el pueblo aceptó las palabras de su Señor. Pero Dios le había advertido a Moisés que el faraón endurecería su corazón y no dejaría salir a su pueblo sino con grandes señales. Hoy hemos llegado al capítulo 5 de nuestro recorrido explicativo por el libro de Éxodo. Yo soy Alexander Suárez y bienvenidos una vez más a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerles a todos ustedes por los mensajes, por los comentarios, por su suscripción, por seguirnos cada día. Al finalizar este capítulo voy a leer los comentarios que ustedes nos han hecho en el video anterior. Así que continuemos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Y como estamos en nuevo formato, vamos a leer entonces los versículos 1 en adelante de este capítulo 5. Dice que después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de este rey egipcio? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verdaderamente que no lo conocía. Así como hay muchas personas que el día de hoy no conocen a Dios y no entienden sus mensajes, no entienden su palabra, no aceptan por fe lo que dice la Escritura, rechazan a sus profetas y a sus siervos y a sus seguidores. No es muy diferente el mundo que estamos viviendo el día de hoy. La gente no cree en Dios. Y aunque el cristianismo se ha desarrollado mucho y existen muchas iglesias y muchas denominaciones cristianas, en el momento en que abrimos la Biblia y vemos las instrucciones divinas, entonces nos damos cuenta que nuestro cristianismo es un cristianismo de conveniencia. Estamos nosotros limitando la obra de Dios en nuestra vida cuando el Señor hace las exhortaciones. El faraón estaba recibiendo un privilegio, estaba recibiendo a un mensajero, a un embajador del Rey del Cielo. Tenía la oportunidad de escuchar y de cambiar su vida, de aceptar al Dios Todopoderoso. Pero estos faraones eran autosuficientes, egocéntricos. Ellos creían que eran las reencarnaciones de los dioses y por lo tanto tenían poder para tomar cualquier tipo de decisión. Y cuando escuchan al mensajero del Señor que dice: deja ir a mi pueblo para que me adoren, él dijo: yo no conozco a ningún Señor, yo no conozco a Jehová, yo no conozco a ningún otro Dios. El versículo número 3 dice que ellos le expresaron: el Dios de los hebreos. No es que era el Dios de los hebreos, era el Dios que había escogido al pueblo hebreo. Es el Dios de todos nosotros. Pero Dios tiene parámetros, principios, tiene normas que rigen nuestra vida. Por eso el verdadero pueblo de Dios debe diferenciarse al resto del mundo. Cuando dice el Dios de los hebreos, está refiriendo a que el pueblo hebreo tenía que tener un estilo de vida muy diferente al resto de los que estaban a su alrededor. Como hoy el cristiano verdadero debe tener una conducta, un comportamiento, unas relaciones sociales, una vida, una alimentación, una manera de desarrollar sus actividades muy diferente al resto de las personas. Moisés y Aarón dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Dios es el que busca a su pueblo. Dios es el que busca a sus hijos. Dios está buscando lo que se ha perdido.
Dios te está buscando a ti cada día para que formes parte de su pueblo. Moisés dijo, permite que vayamos al desierto. Danos libertad para adorar a Dios. A través de 3 días de camino y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios. Y la advertencia es que si el faraón no obedece la voz del Señor, entonces vendrá un castigo con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas, no entretengan al pueblo. Recordemos que en la historia de los faraones egipcios había mucho temor a que se sublevaran las regiones cercanas al reino y que intentaran derrocar el gobierno. Como hoy muchos países tienen miedo a que sus gobiernos sean atacados o que los gobernantes de turno corran el riesgo de ser quitados del poder que tienen. Y me llama la atención porque en el versículo número 5, el faraón dijo, ciertamente el pueblo de esta tierra es numeroso. No obstante, dice el faraón, ustedes los han hecho suspender de sus labores. Ustedes. Pero no era Moisés y Aarón, era una orden divina. A veces la gente no entiende que cuando los siervos de Dios dan sus instrucciones, no es porque quieran decirlo, es porque Dios lo está ordenando. El apóstol Pedro escribió en sus cartas que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo obró en estos siervos. El versículo 6 y 7 dice que aquel mismo día el faraón mandó a decir a los capataces del pueblo y a sus vigilantes que ya no les dieran paja al pueblo para hacer sus ladrillos como lo hacían antes. El rey actuó de una manera opresiva y les dijo, ustedes han hecho suspender las labores. Con respecto a estos versículos, la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, expresa que durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. Y ella hace mención con respecto a algo que no dice el capítulo, pero que lo deja bien claro en su enseñanza. El capítulo dice que Moisés y Aarón fueron considerados como personas que habían traído la ociosidad a los que trabajaban para los egipcios. Es decir, los hebreos fueron considerados ociosos porque estaban cesando sus labores. ¿Y cómo era que estaban cesando sus labores? Según el comentario de la sierva del Señor, dice que el sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios del tributo. Habían hecho imposible su observancia. El sábado. Y tú te preguntas, bueno, pero es que el sábado no aparece mencionado aquí en el capítulo 5. Pero tomemos en cuenta que el libro de Génesis es el fundamento para entender todas las creencias que aparecen en la Escritura. El sábado había sido creado en el Edén, en un mundo sin pecado, donde todo era bueno en gran manera, y las generaciones subsiguientes que mantuvieron su fidelidad a Dios siempre fueron observadoras del día de reposo. Y aunque no se menciona el sábado en todo el resto del estudio del Génesis, ya era una enseñanza fundamental desde el mismo capítulo 1. Por lo tanto, no era necesario recalcarla porque ya se vivía de esa manera. Se vivía observando el sábado como día del Señor. Porque no hay nada en contra que diga que no era observado. En cambio, aquí en Egipto sí podemos ver que ellos eran obligados a trabajar todos los días. Por eso el faraón los llamaba ociosos. El relato continúa diciendo, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Moisés sabía muy bien la importancia de obedecer en los pequeños detalles y el sábado no era un pequeño detalle, era una institución divina
establecida en un mundo donde no había pecado. Y ahora que el mundo estaba lleno de desobedientes, lleno de mentiras, de falsedades, de egocentrismo y de materialismo, es cuando más se debía observar los principios divinos. Y hoy nosotros que estamos en el siglo XXI, vemos que el mundo se desmorona, el mundo se desvirtúa constantemente, el mundo se degrada por el pecado, y es cuando más necesitamos ser obedientes para poder recibir las bendiciones de Dios. En el apéndice de Patriarcas y Profetas, haciendo referencia a este comentario que estamos haciendo, nos daremos cuenta que en el Salmo 105, versículo 43 hasta el 45, el salmista expresa por qué Dios libró a Israel de Egipto. Los versículos muestran que sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Es decir, de estos versículos del Salmo 105 se desprende que los hebreos no podían servir a Dios estando en Egipto. Las condiciones no eran propicias. Los egipcios no conocían a Dios, no conocían sus leyes, y no era porque no había quien los instruyera, sino porque ellos no querían escuchar. Y lo mismo sucede el día de hoy. Muchos cristianos de diferentes denominaciones religiosas tienen la misma Biblia, predican todas las semanas, se reúnen, se congregan, analizan la Escritura, pero cuando llegan al cuarto mandamiento, lo echan a un lado, lo ignoran o lo interpretan de una manera que les permita a ellos violar este mandamiento escrito por el dedo de Dios y establecido en un mundo donde no había pecado. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 14 y 15, se recalca la parte del cuarto mandamiento que requiere que el siervo y la sierva descansen, y a los israelitas se les dijo que recordaran que ellos habían sido siervos en la tierra de Egipto. Fue Dios el que dijo, no Moisés: el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. En Éxodo capítulo 5, versículo 5 vemos que Moisés y Aarón hicieron al pueblo cesar o descansar de sus quehaceres. ¿Por qué? Porque era momento de restaurar la obediencia a los mandamientos. Mandamientos que ya estaban escritos en la mente de los antepasados, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Pero como ellos habían pasado 400 años en la tierra de Egipto, las generaciones subsiguientes, debido a la opresión y debido a las circunstancias sociales que se vivían en Egipto, se habían olvidado de estas enseñanzas. O por lo menos las estaban ignorando por las circunstancias. Y Dios más adelante las pronunciaría con su propia boca en el monte Sinaí y después las escribiría en tablas de piedra para perpetuarlas, para que estuvieran ahí como un recordativo constante de instrucción para su pueblo. Y yo quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que después de haber leído la Escritura, me he dado cuenta, y por eso lo enseño, y por eso lo comparto, que los mandamientos de Dios todavía están vigentes, aunque estemos, como dicen muchos, viviendo en un tiempo de gracia, que también es verdad que estamos bajo la gracia del Señor, pero la gracia y la misericordia del Señor no nos da licencia para ser desobedientes a los mandamientos que el Señor ha establecido. Ahora, otro detalle importante es que aunque los israelitas eran esclavos o siervos de los egipcios, ellos también tenían otros siervos.
Y estos otros siervos trabajaban dentro de la casa de los israelitas. Es como cuando tú tienes un trabajo, un empleo, eres docente o realizas otro tipo de trabajo y eres padre de familia y necesitas que alguien te ayude en los quehaceres del hogar o que cuide tus hijos o que sencillamente pagas una guardería. Entonces tú eres empleado de alguien, pero tú también empleas a otra persona. Eso sucedía en Egipto con los israelitas. Los israelitas trabajaban para los egipcios y dentro de las casas de los israelitas habían siervos que quizás buscaban la leña, buscaban el agua, limpiaban la casa, cuidaban los niños. Eso siempre ha existido. Yo soy un siervo, un empleado, y yo tengo servidores en mi casa o personas que me ayudan o por las cuales pago servicios. Así como yo solicito a mi empleador que me permita guardar los mandamientos del Señor, a lo cual no se me debe obligar a trabajar en sábado, yo tampoco debo permitir que personas que me han servido a mí trabajen en sábado, porque la orden del Señor es que debo descansar yo y mi siervo. Esto es una orden para todos. El sábado es un mandamiento universal. No es para los judíos, no es para los israelitas, es para todo el mundo. El sábado sigue vigente en este siglo XXI. Esa es una instrucción que el Señor nos está dando el día de hoy. Y cuando Dios nos da una instrucción, debemos obedecerla, no endurecer nuestro corazón como lo hizo Faraón. Y tú puedes decir, pero qué difícil es que me puedan dar el día libre en mi trabajo el sábado, porque el sábado es el día que más se vende, porque hay más responsabilidad. Podemos descansar otro día, para Dios todos los días son iguales. No, mi querido amigo y hermano, porque si para Dios todos los días fueran iguales, entonces Él hubiese impartido su bendición a todos los días por igual. Pero Dios santificó el sábado y lo apartó. ¿Y quién soy yo para contradecir al Señor? Y tú me puedes decir, claro, para usted es fácil porque se dedica a la predicación y vive de eso. Yo hoy quiero compartir un poquito del testimonio de mi vida para que tú te sientas motivado a ser fiel al Señor. Yo trabajé como pastor en Venezuela durante 7 años y después trabajé 2 años como director de la radio, de una radio cristiana adventista. Pero soy un inmigrante venezolano que está en un país extranjero. Estoy en Colombia en este momento con mi familia, en un lugar donde yo no tengo derechos para trabajar porque no tengo documentación nacional, sino que tengo documentación extranjera. Soy como un turista, como simplemente un peregrino en esta tierra, pero trabajo para Dios porque creo que es mi deber trabajar para Él, no por ganancia monetaria, porque Dios nos sustenta cada día de maneras milagrosas. Y he tenido oportunidades de trabajar en diferentes lugares, aquí, con una remuneración quizás baja, pero nunca estaré dispuesto a desobedecer al Señor por la verdad que Él me ha revelado, de trabajar en sábado porque tengo que sustentar a mi hogar. Dios es el que nos sustenta y esto lo vamos a ver más adelante, cuando Dios haga descender pan del cielo para sustentar a su pueblo que está en el desierto. Y tú puedes decir, pero Israel pudieron haber salido de esa esclavitud, si ellos eran empleados, ellos pudieron haberse ido de una vez. Pero parte de los requerimientos de Dios hacia Faraón era que el Faraón debía sustentar a Israel para su viaje en el camino. Así que no solamente tenía que liberarlos y quedarse sin empleados, sin quedarse sin trabajadores, sino que debía darle recursos materiales para que ellos pudiesen subsistir el tiempo que estuvieran en el desierto. Y el Faraón no estaba dispuesto a doblegar, así como muchos empleadores no están dispuestos a darle el día libre a sus empleados que guardan los mandamientos del Señor, pensando en lo monetario y no pensando en que Dios es el que realmente bendice y sustenta. El comentario dice que el rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad y trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarse a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día, el faraón ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de ese material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una cantidad de siervos considerable. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien,
Se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarlas ellos mismos, y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los lugares del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de los que estaban bajo su cuidado. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojos en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Estos capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo, y se presentaron ante éste con sus quejas. Su protesta fue recibida por el faraón con un insulto: ustedes están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Así es como tratan a aquellos que guardan los mandamientos. Mire, esos cristianos ociosos, no trabajan los sábados, se la pasan en su casa haciendo nada, fiesteando, no hacen nada el sábado. Eso es ignorancia del conocimiento de la palabra del Señor. Más adelante veremos cómo Jesús exhorta a sus discípulos a hacer el bien el día sábado. El faraón no lo comprendía, y en pleno siglo XXI hay gente que no lo entiende y no lo van a entender porque se han de discernir espiritualmente. El relato continúa diciendo: se les ordenó regresar a su trabajo con la declaración de que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. Esto es opresión. Cuando salían del palacio del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos. Y les dijeron, versículo 21, el Señor los mire y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y los de sus servidores, poniendo en sus manos la espada para que nos maten. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y de jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, han afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y de esa manera termina el capítulo número 5. Con ese reclamo de Moisés, ese clamor, ese dolor, esa preocupación, porque Dios todavía no había liberado a su pueblo. Mi querido amigo y amiga de esperanza, Dios va a responderle a Moisés esa pregunta, pero ese será el tema de nuestro próximo capítulo. Por el momento, confiemos en el Señor, seamos obedientes a sus mandamientos. Dios nos llama a conocerle. Mi querido amigo, los mandamientos están vigentes. Tú no dependes de lo que tienes, ni tu capacidad, ni tus talentos. Tú dependes de que Dios te sustente cada día. Y te repito, yo soy extranjero en un país donde no puedo ejercer ningún tipo de labor. Y si llego a realizar algún tipo de labor, la remuneración quizá sea mucho menor que lo que debería ser justo. Pero Dios nunca me ha abandonado. El sábado es una bendición para nosotros. Aunque la gente nos tilde de ociosos, nosotros debemos apartar ese tiempo santificado por Dios para la adoración correcta de nuestro Creador. Israel necesitaba salir de Egipto no solamente para ser liberados de la esclavitud, sino para adorar correctamente a Dios con libertad. Si hay algún trabajo, alguna labor, algo que tú desempeñes que te impida obedecer los mandamientos del Señor, déjalo. No te preocupes, el Señor te va a sustentar, pero tienes que hacerlo con fe, no con desánimo, porque el que duda es como las ondas del mar, llevados por el viento por donde quiera. El Señor sustenta a su pueblo, yo lo digo con propiedad, el Señor me sustenta cada día, de manera milagrosa, sorprendente, no porque yo esté ocioso, no haciendo nada en la casa,
sino que el Señor me ha demostrado que lo poco que yo haga con su bendición será suficiente, pero lo mucho que yo haga sin su bendición siempre será escaso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. Y no me quiero ir sin antes saludar, por lo menos saludar y leer algunos mensajes que ustedes nos han dejado en los videos anteriores. Quiero saludar a Bexabe Ramírez. Ella dice: bendiciones para todos. Oremos cada día por nuestros hermanos de Ucrania. Claro que sí. Alfonso Pereira dice: buenos días, pastor. Dios le bendiga su explicación. Cada día me dan ganas de seguir mirando los videos y aprender de cada capítulo. Julia Chávez Alegre dice: hermosa explicación. Muchas gracias. Carmen Ramírez también agradece. Saludo a Rosalía Loza Peña y a Marlene Guzmán. Sonia Irene Aguilar Muñoz dice: buenos días, Dios le bendiga a usted y a su familia. Le escribo desde Arequipa. También quiero saludar a Meli Náñez, a Milian Quispe Vargas y a Bixni. Bixni nos dice: preciosas enseñanzas para cada padre y madre en la formación de sus hijos. Nos escribe Natanael Cruz desde Veracruz, México. Daini Muñoz Madera dice: gracias, pastor, Dios le bendiga, que le ayude para que cada día siga explicando la palabra de Dios. Saludo a Tere Vargas, que agradece, Magna Altamirano, José Pepe Álvarez, que siempre está con nosotros en todos los videos que hacemos, Bustamante Elsa María, que también nos acompaña todos los días. Silvia Fabián dice: buenos días, pastor, gracias por compartir la palabra de Dios y explicarlo, que Dios le bendiga en su ministerio, amén. Glenis Morán también nos saluda: pastor, seguimos en las lecturas de la Biblia, estamos aprendiendo más. Norma Liliana Olaya Díaz dice: muchas gracias, pastor Alexander Suárez, por la explicación tan clara y concisa, que Dios le siga bendiciendo. Saludo a Jesús Uasupoma Belita. Tiene un apellido sencillo pero difícil de pronunciar. Dice: bendiciones por tus orientaciones en las Sagradas Escrituras. Una oración por la salud de mi vida espiritual, de mi esposa Raquel. Claro que sí, Jesús. Estaremos orando por Raquel. Ana Rojas dice: gracias, pastor Suárez. Gracias por la explicación tan concisa. Que Dios les bendiga. Sergio Loaiza dice que es muy didáctico el video de Éxodo 3. Osmar Rangel dice: hermanos, te saluda Osmar desde la Iglesia Santuario de Barranca Bermeja, aquí mismo en Colombia. Katy Hernández: hola, pastor, saludos, Dios te bendiga, excelentes las meditaciones de todos los días. También quiero saludar a Edinson Perroni, dice: apreciado ministro, no se le olvide que de vez en cuando nos salude. Ana Rojas dice: gracias, hermano Alexander, por el estudio bíblico, que Dios le bendiga siempre. También para aquí desde la cuenta de Saidi Domingo nos dice muchas bendiciones. Judith Ramírez Gómez dice: buenos días, pastor, gracias por explicar el libro de Éxodo en el capítulo 4, que Dios les bendiga a usted y a toda su familia. Jorge Mauricio Castellanos: ¿qué tenemos en nuestras manos? Si pensamos en lo que tenemos en nuestras manos, nada es imposible para Dios. También tenemos a Maura Vitanzo Beltrán, dice: buenos días, hermanos, gracias por brindarnos el escrito, está, Dios le bendiga. Y por último tenemos a Julie At Medina, dice: bendiciones, pastor, por explicar este texto, que Dios les bendiga. Nuevamente les agradezco a todos por sus buenos deseos y sus bendiciones. Será hasta mañana. Recuerda, suscríbete a este canal de esperanza, activa las notificaciones y lo más importante, compártelo, porque yo estoy seguro que será una bendición para muchas más personas. Y no olvides que la cita es mañana por este mismo canal. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas.
Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Cadenas y prisiones tenebrosas, desfallecen solitario los perdidos. En amarga situación y desventuras, hoy se encuentran por no conocer a Cristo. Pude contemplar por los caminos a los hombres por el vicio dominado, atrapado y arrastrado por el malo hacia las oscuras sendas del pecado. Por eso soy de Cristo misionero, porque Jesús por el mundo dio su vida. Y aunque con lágrimas yo riegue la semilla, yo siempre seré de Jesucristo misionero. Por eso soy de Cristo misionero, porque Jesús por el mundo dio su vida. Y aunque con lágrimas yo riegue la semilla, yo siempre seré de Jesucristo misionero. Al ver al mundo en perdición, lágrimas surcaron mis mejillas. A los pies de Jesucristo yo caí y me entregué para buscar al más perdido. Pude contemplar por los caminos
a los hombres por el vicio dominado, atrapado y arrastrado por el malo, hacia las oscuras sendas del pecado. Por eso soy de Cristo misionero, porque Jesús por el mundo dio su vida. Y aunque con lágrimas yo riegue la semilla, yo siempre seré de Jesucristo misionero. Por eso soy de Cristo misionero, porque Jesús por el mundo dio su vida. Y aunque con lágrimas yo riegue la semilla, yo siempre seré de Jesucristo misionero.